razones de eficiencia y por razones también de equidad social. Debe hacerlo, pero créanme que quizás para la única persona o para las únicas personas a quienes resulta más incómodo este incremento después de ustedes es al propio ministro de Minas y Energía. Dicho eso, empiezo a decirles que en una intervención que ojalá pudiera acortarla para poder escuchar los planteamientos de ustedes, porque yo he venido aquí no solo a contarles la política gubernamental en términos de precios de los combustibles, sino a escucharlos a ustedes, porque solo escuchándolos tiene uno referencias que sean verdaderamente objetivas. Yo, por ejemplo, tenía en la cabeza que el índice de precios el índice de costos del transporte de carga representaba un 30.56%, ¿no?, de los costos del transporte. Escuchando a Jaime, ya veo que él dice el diésel o el ACPM representa un 35%. Por eso es bueno escucharlos a ustedes para tener todas las referencias y uno luego poder sacar conclusiones que sean pertinentes para la política económica. Vamos a hablar primero de la demanda de combustibles, la política de precios, cuáles son nuestros desafíos institucionales. Una cosa muy rápida sobre el programa de biocombustibles y luego unos comentarios finales. Demanda de combustibles. Allí pueden ver ustedes lo que le ha pasado a la demanda de la gasolina y a la demanda del diésel. La gasolina está a la izquierda, el ACPM está a la derecha. Lo que se ha venido produciendo en los últimos años es una disminución del consumo de la gasolina de 88.000 barriles por día a 70.000 barriles por día en el lapso del 2002 al 2006. Pero en sentido contrario, el diésel se ha incrementado de un poco más de 50.000 barriles por día a más de 100.000 barriles por día, ¿no?, en el mismo lapso del 2002 al 2006. Se ha producido en los últimos años un proceso de dieselización. Aquí en la gráfica que se refiere al diésel, la de la parte de la derecha, ustedes pueden ver que al principio, 2002, 3, 4, 5, 6, los escalones son unos escalones más altos. Hubo unos crecimientos en el consumo de diésel porque hubo un rezago en los incrementos del precio del diésel respecto a la gasolina. Incluso se mantuvo, digamos, el precio del diésel, no voy a decir congelado, sino se mantuvo constante durante algunos años. Ya en los últimos años los escalones los ven ustedes que son de una menor altura entre uno y otro, precisamente por la política de precios de los combustibles. De hecho, se ha incrementado también el consumo de diésel porque se ha aumentado también la eficiencia, ¿no? Se ha aumentado la eficiencia. Los sistemas de transporte masivo están utilizando diésel y eso ha hecho pues que el diésel también se haya incrementado. Pero es un poco el panorama de manera sencilla para que vean ustedes por qué la gasolina ha venido disminuyendo y el diésel ha venido aumentando en los últimos años. La política de precios de los combustibles se fundamenta en tres objetivos principales. Uno, el de que los precios de los combustibles líquidos sigan el concepto de costo de oportunidad. Yo creo que ustedes han escuchado sobre esto muchas veces, en el sentido de que si un combustible se produce en el país, su costo de oportunidad es que pueda ser exportado. Si por el contrario ese combustible líquido se importa y es traído del exterior, el costo de oportunidad debe ser el costo de importación. Entonces, para la gasolina se usa paridad de exportación y en el caso del diésel se utiliza paridad de exportación
para la parte del diésel que se produce en Colombia y paridad de importación para la fracción que se importa. La política del gobierno nacional es una política encaminada a no tener que sufragar con subsidios una parte del costo de los combustibles. ¿Por qué? El gobierno nacional considera, y quizás lo van a ver ustedes en diapositivas siguientes, que el consumo de la gasolina es un bien que fundamentalmente lo consumen en gran medida los estratos más altos de la población. Ahora tendré oportunidad de mostrarles una distribución del consumo de la gasolina por estratos y esto quedará más claro. Y de otra parte, los incrementos que se han venido haciendo mensualmente en vez de los incrementos anuales que se acostumbraron en otras épocas, reducen los efectos inflacionarios. Incluso las mismas expectativas inflacionarias se atemperan con una política de alzas mensuales en la manera y en la forma como se han venido desarrollando. Pero además, la política de precios de los combustibles debe estar diseñada de tal manera que se lancen al mercado unas señales que permitan, propicien o estimulen la expansión de la infraestructura de producción y de la infraestructura de refinación de los combustibles líquidos. Si no hubiese sido por esta política de precios basados en eficiencia energética y no ineficiencia de la política de precios, si no hubiese sido por esta política de precios, difícilmente hoy Ecopetrol podría estar desarrollando proyectos como el de la expansión de la refinería de Cartagena, de 70.000 a 160.000 barriles y su modernización para producir combustibles más limpios y de las calidades que requiere el país y que requiere el sector del transporte, lo mismo que la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En estos dos proyectos, en el de Cartagena, donde se van a invertir 4.000 millones de dólares, y en el de Barranca, donde se van a invertir casi 3.000, es decir, en total 7.000 millones de dólares. Proyectos que se han podido llevar a cabo precisamente por las señales de precios que al refinador productor ha enviado el gobierno nacional. Ya se terminó la planta de hidrotratamiento en Barranca Bermeja, donde se han invertido 1.000 millones de dólares. Estas ampliaciones y modernizaciones de las refinerías tienen como propósito fundamental el mejorar los factores de conversión de las refinerías. Por ejemplo, en el caso de la refinería de Barranca Bermeja, de un factor de conversión de 76% se va a pasar a un factor de 97%, o 94%, perdónenme. ¿Esto qué significa? Cuando se habla de que una refinería tiene un factor de conversión de 76%, es que está produciendo productos que amplifican el valor respecto del crudo que se le incorpora a la refinería. Si uno dice que una refinería tiene 76% de factor de conversión, eso significa que hay un 24% de productos finales que tienen un menor valor que el del crudo que se le inyectó a la refinería. En otras palabras, que la refinería está destruyendo valor en un componente de 24%. Entonces es importante que el país mejore los factores de conversión de sus refinerías, lo que se va a hacer tanto en Cartagena como en Barranca Bermeja, siempre tratando de que los colombianos y los sectores que utilizan los combustibles puedan tener los combustibles que necesitan. De otro lado, va a mejorar la calidad de los combustibles. Hoy en día se está teniendo gasolina con menos de 50 partes por millón en el caso de Bogotá, y ya igual va a suceder en el caso de Medellín, y para el sistema de transportes masivos yo creo que menos de 50 partes por billón de contenido de azufre es un récord incluso en América Latina. Creo que con excepción de Santiago de Chile y de pronto México, que va a llegar
un poco a estos estándares, no se encuentra, digamos, un combustible de estas calidades. La idea es que todo el país en corto tiempo pueda estar consumiendo unos combustibles que tengan menos de 50 partes por millón. Pues este es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, y las refinerías, tanto de Barranca Bermeja como de Cartagena, se están habilitando o preparando para producir combustibles de estas calidades. Además, las normas ambientales que el mundo está adoptando hoy en día nos están llevando a que hay que tener también este compromiso, pero no solo por una responsabilidad que pudiéramos llamar institucional o legal internacional, sino también por un compromiso político, moral y de salubridad, como quiera que todos estos contaminantes, desde el material particulado, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, ¿no?, son muy perjudiciales para la salud del ser humano. Pero una política racional de combustibles propicia el que haya un consumo que esté en concordancia con la eficiencia energética, y no que los consumos se den sobre la base de ineficiencia en precios. Si algo bueno ha tenido la política de los precios de los combustibles en Colombia, es que los colombianos estemos consumiendo los combustibles en cantidades racionales. Colombia, con 45 millones de habitantes, está consumiendo menos de 300.000 barriles por día para cargar sus refinerías. Venezuela, con 26 millones de habitantes, está consumiendo casi 700.000 barriles por día. Casi la mitad de los habitantes consumen más del doble del combustible que consumimos nosotros. Es decir, si nosotros tuviéramos una política de precios que no fuera racional, que no interpretara la eficiencia energética, de pronto Colombia no estaría consumiendo los casi 300.000 barriles por día, sino que con ese doble de población que tiene Colombia respecto a Venezuela, de pronto estaríamos no solo en los 700.000, sino en los 800 o 900.000, y casi que de pronto tendríamos que estar importando crudo para abastecer la demanda interna. De manera que ese es uno de los aspectos pues importantes de esta política. Allí, en este gráfico, ustedes pueden ver lo que le ha representado al país en términos de subsidios y en pesos constantes de 2010 al presupuesto nacional o a Ecopetrol, los subsidios tanto por el diésel como por la gasolina. El azul son los subsidios que se han dado a la gasolina, y el color rojo representa los subsidios que se le han dado al diésel en miles de millones de pesos. Fíjense ustedes, del 2004 al 2008, el subsidio a los combustibles ha representado 21.6 billones de pesos. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, es que hasta finales del 2006 el subsidio lo absorbía Ecopetrol. Entonces, como siempre, Ecopetrol a veces no, Ecopetrol fue como una especie de vaca lechera que ordeñaba, ¿no?, la política pública nacional para atender diferentes necesidades. Con el esquema nuevo que está vigente en Ecopetrol a partir del año 2006, digámoslo así, en que un 10% de las acciones están en manos del sector privado, pero que Ecopetrol empezó a ser una empresa de economía mixta pero manejada con un criterio de empresa privada. Ustedes ven que hoy en día hay una junta directiva en la que ni siquiera el ministro de Minas es el presidente de Ecopetrol. Hoy el presidente de Ecopetrol es el doctor Fabio Echeverri. Este 10% de participación de empresa privada, que significa hoy casi 400.000 accionistas. Hubo 480.000 accionistas. Esos 480.000 se han reducido a un poco menos de 400.000 porque algunas personas han vendido acciones y los fondos de pensión, principalmente otros accionistas, han estado comprando. Pero 400.000 accionistas significa que hay 400.000 colombianos que son copropietarios, para decirlo de alguna manera, de la empresa colombiana de petróleo. A partir del momento en que la empresa colombiana de petróleo cambió su régimen
jurídico, su naturaleza jurídica. Ecopetrol ya deja de subsidiar los combustibles y ahora